buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro servicio informativo en esta parte con las entrevistas, luego de que el compañero José Estigarribia ya de 7 a 7:30 nos traía las portadas de los periódicos, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Aquí en Asunción tenemos una temperatura de 10 grados actualmente y pasamos a saludar a nuestro primer invitado en esta jornada de cierre de semana. Hoy estamos ya al día viernes 4 de septiembre del 2020. Nos acompaña desde la Argentina el diputado nacional Álvaro de la Madrid para hablar sobre este tema del golpe institucional por parte del oficialismo kirchnerista. Es la noticia que nos llega también aquí a Asunción y queremos conocer detalles de esta situación en particular, qué es lo que está pasando en la Argentina. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Buen día, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, muy gentil. Para contextualizar este hecho que pasó en esta semana en particular, ¿qué fue lo que pasó realmente? Bueno, un hecho de gravedad que no lo esperábamos, el oficialismo, el kirchnerismo, eh, interpretó a su antojo, manu militari le diría, un protocolo por el cual estábamos sesionando de manera virtual en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene su reglamento, no prevé las sesiones virtuales, había comenzado la pandemia, para modificar el reglamento se deben hacer sesiones presenciales y se había suplido esa cuestión con un consenso de todos los bloques, es decir, un acuerdo unánime de ir a un protocolo de emergencia y excepcionalidad para poder sesionar. Y tuvo su prórroga también de manera unánime. Lo que ocurrió es que en el devenir de esas sesiones, el oficialismo nos introdujo leyes que no tenían que ver con la pandemia y que eran la condición para sesionar de esa manera. Nos puso una moratoria que era un traje a medida para un empresario vinculado al kirchnerismo para condonarle sumas de dinero muy importantes, Cristóbal López estamos hablando, incluso que había tenido problemas con la justicia, una ley de impunidad. Entonces nosotros dijimos, ante la media sanción que ya había tenido en el Senado la reforma judicial, que es la búsqueda de la impunidad de Cristina Kirchner para el pasado, para que todas sus causas queden sin poder ser investigadas y además para adelante para convertirse ella en la justicia, nosotros dijimos, no, esta ley de tan inconmensurable impacto institucional no la podemos tratar de manera virtual. Es decir, no dimos el acuerdo para prorrogar ese protocolo que ya estaba vencido. Bueno, el oficialismo, le decía, manu militari, lo dio por prorrogado igual, sin Juntos por el Cambio, que nosotros somos la mitad de la Cámara, solamente tenemos 2 diputados menos que el oficialismo, e inició una sesión virtual. Nosotros nos hicimos presentes porque la única sesión válida era la presencial y ocurrió una cosa disparatada. El presidente de la Cámara, Massa, nos decía que no estábamos presentes y que no estábamos allí, pero hablaba con nosotros y decía que estaba presente quienes estaban de manera virtual, que él quería avalar a esos asistentes y a nosotros no. Bueno, solo muestra esto la desesperación del oficialismo de seguir los designios y los mandatos de Cristina Kirchner. Nosotros impugnamos esa sesión, consideramos que es un quiebre, que es una fractura y que el oficialismo no puede sesionar válidamente de esa manera. Ahora, ¿qué pasó al momento de esta situación que nos está comentando in situ? O sea, al final ellos continuaron con la sesión, ustedes impugnaron. ¿Qué pasó después, diputado? Bueno, nosotros estábamos presentes, le repito, porque la única manera de sesionar con el protocolo vencido y ante la convocatoria a sesión del presidente de la Cámara era estar presente. Nosotros hicimos todos los discursos para fijar nuestra posición, incluso para utilizar judicialmente, en el sentido de que esa sesión no era válida. Se fue avanzando, hablamos casi todos los diputados de Juntos por el Cambio, y al momento que Massa decide continuar con el temario y poner en consideración la primera ley, que era la emergencia de turismo, que nosotros no estábamos en contra de ello, sino que decíamos, de esta manera no se puede, nos retiramos de
la sesión. Pero lo importante, quiero ponerle de relieve que una diputada, una colega diputada, Mónica Frade, de Juntos por el Cambio, una colega, había realizado días pasados un amparo cuestionando las sesiones virtuales por deficiencia, porque se cortan, hay problemas con la registración de los votos, con el quórum, nos dan un exiguo tiempo para hablar de menos de 3 minutos a veces por diputado. Nosotros no teníamos problemas siempre que se trataran leyes vinculadas a la pandemia. Bueno, ese amparo, justo ayer hay una cámara contenciosa administrativa que dictaminó que lo que pedía la diputada ya había tenido una situación de que ellos no tenían que resolver, había caído en abstracto porque las sesiones virtuales estaban caídas y hasta tanto no fueran prorrogadas, no se podía hacer lugar al pedido de la diputada. Lo importante del fallo, lo que le digo, es decir, la justicia decía ayer mismo que las sesiones virtuales estaban caídas, es decir, que no se podían llevar adelante. Esperemos que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, recapacite, porque quiero dejar en claro esto para quienes nos están escuchando. Esta desmesura institucional, esta fractura institucional, este querer ir por todos en un vamos por todo recargado, obedece exclusivamente a los designios de Cristina Kirchner, que es quien manda y quien gobierna la Argentina, quien se escondió atrás de Alberto Fernández solo para poder ganar la elección, porque ella espantaba votos si era la candidata a presidente, y hoy se quiere hacer del poder, de la agenda política y de todas las iniciativas del gobierno. Ahora, diputado de la Madrid, esta situación que podemos ver también a través de las informaciones internacionales, de los programas de análisis político de fin de semana, ¿es tan así realmente? Porque hay como dos voces muy fuertes en Argentina. Creo que hay medios que plantean la cuestión pro Kirchner, hay medios que tratan de mostrar la realidad. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la Argentina? ¿Es así? ¿El gobierno actual no lo maneja el presidente, solo lo maneja la vicepresidenta? Absolutamente. La vicepresidenta le ha tomado toda la agenda política, las iniciativas, lo ha vaciado de poder. Yo le diría que lo ha ridiculizado al presidente, lo hace decir y hacer cualquier cosa. Antes de ayer, en una entrevista televisiva, el propio presidente dijo que el albertismo no existe, es decir, que reconoció que no hay un sector político que le responda en el gobierno. Y le digo más, hay datos que ya son elocuentes desde la gestualidad. Eh, Hace 2 días se anunció en Olivos, que es donde reside el presidente, el acuerdo con los bonistas por el tema de la deuda de la Argentina, y estaba allí la vicepresidente junto con el ministro de Economía, que está bien que esté el ministro de Economía, pero no es una tarea habitual en la cual deba estar el vicepresidente. Y Cristina Kirchner estaba allí, prácticamente no habló porque quedaba muy grosero, pero en una actitud de control absoluto del gobierno. Y lo más importante de todo, es que la reforma judicial ha sido hecha en el Instituto Patria, no en la Casa Rosada. El Instituto Patria es un lugar de reunión política del kirchnerismo, y esto ya se ve. Uno lo ha alertado porque conoce mucho al kirchnerismo desde hace muchísimos años. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, es un peón en el ajedrez de Cristina, y uno está preocupado. ¿Por qué? Porque, como le decía, la vicepresidente se escondió detrás de él. Mi temor es que después de la reforma judicial, Cristina Kirchner no lo necesita más al presidente. Ya logró su objetivo, ganó la elección, está a punto de sacar la reforma judicial. Entonces yo he dicho en los medios que el principal enemigo del presidente no es Juntos por el Cambio, nosotros, la oposición, es la vicepresidente, que puede ir por él y querer completar, digamos, o unificar ese poder real con el poder formal. El enemigo
que tiene el presidente es la vice, y el enemigo de la vice lo tiene en su espejo. Diputado de la Madrid, esta situación también de lo que pasa con la justicia, que usted está diciendo que está a un paso, suelo ver el programa de un periodista de ustedes, el señor Jorge Lanata, que pone mucho hincapié ante esta situación muy peligrosa que pueda pasar con la justicia en la Argentina. Para que la gente pueda entender en particular, ¿qué es lo que buscan con este proyecto? ¿Una justicia paralela? No, buscan dos cosas. Una reforma, mire qué probada y demostrada, elocuente y cabal ha sido la corrupción de Cristina Kirchner, que tiene que poner patas para arriba la justicia para lograr su impunidad. Se están nombrando cámaras penales porque la reforma es exclusivamente penal y tiene que ver con los fueros federales. No toca ningún otro fuero, ni laboral, ni civil, ni comercial, ni administrativo. Es exclusivamente penal. Por eso que tiene que ver con cerrarle las causas. 1000 funcionarios judiciales se crean en todo el país. Han loteado, digamos, la designación de jueces con tal de llevar a cabo esta reforma. Es un copamiento de la justicia. Entonces, para atrás, yo digo, lo he explicado, para atrás significa cerrar las causas y lograr la impunidad, que no se la pueda investigar y que se consagre en la impunidad. Pero lo más peligroso es para adelante, porque para adelante Cristina Kirchner se convierte en la justicia si esta reforma judicial sale. ¿Qué significa eso? Que todos los cuentos oficiales, las historias oficiales, los deseos de Cristina, los relatos, las necesidades, siempre tendrían un correlato judicial. Entonces, yo le explicaba ayer a un periodista aquí y le decía, mire, imaginémonos esta cuestión. Si sale esta reforma judicial, la justicia mañana va a decir que Nisman se suicidó en vez de que lo mataron, que Maldonado, que es un muchacho que se ahogó y el kirchnerismo insistía que había sido asesinado, bueno, la justicia va a decir que lo habían asesinado, van a avalar reformas electorales de mala manera, posiblemente reformas constitucionales, y nada se pueda investigar en la Argentina para adelante en las instituciones o en el seno de la justicia. La reforma judicial no es para mejorar el funcionamiento de la justicia, es para aniquilar la independencia de la justicia. Diputado, le pido que se quede un minuto con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta estamos en la parte conclusiva. Me gustaría preguntarle cómo se puede hacer oposición en unas circunstancias como esta, que cuán compleja ha de ser también este tiempo que están viviendo ustedes y otras preguntas más. Pero eso a la vuelta de esta pausa.
Estamos de vuelta luego de esta pausa, iniciando nuestra jornada de día viernes, hablando en este contacto internacional con el diputado de la Nación Argentina, Álvaro de la Madrid, y entender un poco qué pasó durante esta semana en esta suerte de golpe de Estado institucional. ¿Este es el inicio de algo que se puede venir a peor, diputado? Sí, claro, el gobierno está absolutamente radicalizado porque la que está radicalizada es la vicepresidente, como le decía. Estamos en un contexto muy malo, de un clima de densidad insoportable, le diría, que lo ha hecho sin sentido porque no había ninguna razón y bueno, en una situación muy peligrosa, con planteos de expropiaciones que no han prosperado, pero que nosotros no lo descartamos, con tomas de tierras llevadas a cabo por personas afines del gobierno, apañados por el gobierno, llegando a decir incluso la ministra de Seguridad que las usurpaciones, la toma de terrenos, ya sea privados como públicos, en realidad no es delito porque hay una crisis habitacional. Estamos con una seguridad increíble en todo el territorio de la nación, con muertes a manos del exceso policial y hasta con desaparecidos, como el caso de Facundo Astudillo en la provincia de Buenos Aires, un muchacho que apareció muerto en una dudosa explicación que las fuerzas policiales nos deben, y con la cooptación de la justicia que se intenta llevar a cabo, y con esto que se le suma, que ha pasado el martes en el Parlamento, que es quitarle todos los poderes y las facultades al Parlamento de la Nación. Estamos en una situación peligrosa. Yo creo que el gobierno, el 17 de agosto, aquí en la Argentina hubo una marcha muy grande, aún en Sí. pandemia, contra estas actitudes del gobierno. Y a mí me parece que el gobierno ha tomado nota que se le acabó el tiempo, que se tiene que apurar para sacar estas leyes duras, que ya no le es tan fácil mentir al kirchnerismo como lo ha hecho antes, que se acabó, están acostumbrados a lo que pasaba antes, se acabó en la Argentina el superávit de poder mezclado con un déficit de ciudadanía. Hoy la gente sale a la calle porque sabe de lo que se trata, sabe los peligros que vienen, sabe a dónde podemos ir, entonces se quieren apurar porque el año que viene hay elecciones parlamentarias y quieren hacer todos los chanchullos este año para ver si se pueden alivianar o ablandar el año que viene. La situación es difícil, pero la buena noticia, y la gente se da cuenta en el país, es que nosotros, desde Juntos por el Cambio, estamos muy unidos, estamos muy consistentes, muy claros, muy contundentes en frenar todos estos abusos y el vamos por todo recargado. Por eso que la gente nos acompaña. El 1 de septiembre estuvo en el Parlamento con lluvia, con frío, una gran cantidad de argentinos, y esto es muy saludable porque demuestra que el gobierno no va a poder hacer lo que quiere, o a lo sumo que el pueblo se va a poner al frente del reclamo y va a impedirlo. Diputado, le preguntaba justamente cómo se hace oposición ante este tema. Hablaba con una colega suya hace unos días. Ella decía de que la Argentina incluso puede ir camino a una Venezuela, o parecido a lo que es Venezuela. Preocupó mucho esa Sí. expresión. ¿Cómo se hace oposición? Bueno, es difícil porque el gobierno utiliza todos los recursos públicos, no solo para mentir, sino para señalarlo a nosotros, a los diputados, como irresponsables. Lo que ustedes tienen que saber es que en el Parlamento, en el Senado de la Nación, la mayoría que tiene el oficialismo es abrumadora. Allí las sesiones la preside Cristina Kirchner y hacen lo que quiere. Donde se expresa la oposición y el balance democrático y el contralor real es en la Cámara de Diputados, que prácticamente tenemos la misma fuerza de cantidad de legisladores. La tarea de nosotros no es fácil, pero la abrazamos con mucha responsabilidad. Pero por eso que hay un peligro de venezualización en la Argentina, porque la dificultad no la tenemos solamente los legisladores, lo tienen los periodistas, lo tiene la prensa, lo tienen los jueces y lo tienen incluso la gente
que se le quería privar de marchar y de salir a la calle. Nosotros no estamos en estado de sitio. Por supuesto que hay una pandemia, todos los ciudadanos apelan a la responsabilidad y al cuidado, pero también entienden que hay algo mucho más importante que el virus, que es que el gobierno no termine con nuestra democracia, que no vayamos a una autocracia, que no se consagre el poder de las personas por sobre las instituciones y que no se determine que en la Argentina va a ser la regla la imposición sobre la liberación. Por último, diputado de la Madrid, le hacía la misma consulta también a su colega diputada del Chaco, con la que me tocó hablar, y le decía al final de la nota, ¿le duele esta Argentina? Sí, a mí me duele muchísimo porque la Argentina tiene, ustedes lo sabrán y seguramente coinciden, todas las posibilidades en cuanto a recursos naturales, humanos, para poder estar en una situación. Me duele mucho porque la vicepresidenta insiste con convertir al país en una autocracia familiar consanguínea y hereditaria, en hacer del país lo que es Santa Cruz, digamos, la provincia de donde viene el kirchnerismo, que allí no hay democracia, no hay división de poderes y no hay prensa independiente. Nosotros lo tenemos que impedir. Estamos en un momento bisagra en la Argentina, crucial, fundamental, trascendental, y lo tenemos que lograr porque lo que va a ocurrir en la Argentina es que se revitaliza la política si nosotros impedimos esto, o lo que va a pasar es, si logran estos cometidos, Cristina Kirchner, se consagre la forma degradante en la cual el kirchnerismo hace política, usa la cosa pública y sus recursos. Yo dije ayer, mire, le cuento, yo dije, mientras ocurría esto que le contaba en el Parlamento cuando hablé, que el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente, que el gobierno no puede mandar al Parlamento leyes que son únicamente para tapar delitos pasados y para asegurarles cometer delitos para adelante. Y le dije una cosa más al kirchnerismo, que le dolió muchísimo a muchos diputados y me criticaron, pero me criticaron porque les duele la verdad. Les dije que el kirchnerismo no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad. A eso están acostumbrados, a la suma del poder público y a gobernar con plata. Como ya no tienen la soja, como años anteriores, a precios elevados, ahora le van a robar a los jubilados en un ajuste brutal, quieren sacar un impuesto a la riqueza que es confiscatorio y quieren elevar el impuesto a la ganancia de cada argentino que cobra su sueldo, que hoy está casi en el 35%, debe ser el único país del mundo, lo quieren llevar al 41%. Es como si yo le dijera que usted de cada 10 guaraníes que cobra, 4,1 le tiene que dar al Estado. A eso quieren ir, porque no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Diputado Álvaro de la Madrid, muy gentil el tiempo que nos ha brindado y muchos éxitos en sus funciones. Muchísimas gracias a usted y un saludo grande a todo el pueblo de Paraguay. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado aquí en Información y Análisis.